Good morning and welcome to this edition of Gardening with Sandra and Dave. Buenos días a todos, una vez más en un minuto de jardinería con Sandra y Dave. Today I am in Grand Island after judging at the Nebraska State Fair. Como ustedes saben, estamos en temporada de feria estatal y Dave hoy está en Grand Island después de estar de jurado todo el día trabajando en el estado de Nebraska en la feria. So we are visiting at a distance and using the wonderful uses of technology. So, hoy estamos a distancia y estamos utilizando la tecnología. Today we're going to talk about watering trees and some of the rules about watering trees to help take the stress off, especially during the heat. Hoy vamos a hablar de cómo ponerle agua a los árboles y de algunas normas y consejitos para que el árbol reciba la cantidad adecuada de agua. Behind me is a diagram of trees and how you should water trees. Detrás de Dave tenemos una gráfica donde tenemos un árbol con las dimensiones del árbol y las distancias que debemos tener para ponerle agua al árbol. You see a diagram of a tree here and the trunk. Ustedes pueden ver en el diagrama el tronco del árbol And the major root systems below that support the tree in the ground. So, debajo del tronco puedes ver las raíces profundas hacia abajo que son las que soportan y apoyan el árbol. But we need to look at the fine fibrous roots that are right under the tree, are right under the soil for the first foot of soil. Y además de ver las raíces que sostienen el tronco que hacen hacia abajo, también pueden ver unas pequeñas fibras de raíces que se extienden hacia los lados. They form a dense mat that goes out 2 to 3 times the height of the tree from every direction from the trunk. Entonces, esas raíces que están superficiales, que se extienden hacia los lados del árbol, se extienden casi 2 o 3 veces más del tamaño del árbol y van hacia los lados. For example, a 10-foot tree could have an effective root zone that spreads out 30 feet in every direction from the trunk. So, un árbol, para explicar un poquito la extensión de cuánto pueden llegar esas raíces pequeñas hacia los lados, está hablando de un árbol de 10 pies de alto, puede tener casi 35 pies de raíces hacia los lados. Estas raíces son superficiales, o sea, están por encima. One of the misnomers on watering trees is if you have watered your lawn, especially with the sprinkler system, you've adequately watered for the trees and its needs. Si tiene sprinklers en su casa, tiene que mirar las necesidades de agua, qué cantidad de agua necesitamos, que es lo que vamos a hablar, y estar pendiente de los sprinklers para alimentar el árbol con el agua. It is very important to offer deep, soaking waterings that allow the water to transfer down and absorb 1 foot deep for trees to make the roots in that first foot absorb all the water. Es muy importante estar seguros de que tenemos que ponerle suficiente agua al árbol y que la cantidad de agua que baje sea más o menos de 1 pie hacia abajo de profundidad, que alcance no solo la superficie, sino bien abajo, que toque las raíces. This is deeper than what a sprinkler system is scheduled to water. Usually sprinkler systems are applying water to absorb down to 4 inches deep instead of 1 foot. Tenemos que tener en cuenta que el sistema de sprinklers, cuando riega agua, solo riega 4 pulgadas de agua hacia abajo. Los árboles necesitan más de 1 pie. Los árboles necesitan más agua del sistema de sprinklers. For us to adequately water, you can use a low-lying sprinkler or soaker hoses, lay under the canopy of the tree, like in this diagram, where the dotted line is under the soil. You'll see where you need to start watering, and it goes out beyond the drip line of the tree.
Ok, recomienda que además del sistema de sprinklers, tratar de buscar un sistema que pueda alimentar bien el árbol, o lo pueda regar mejor, usando más mangueras o mangueras por debajo del árbol y que curan del árbol hacia afuera hasta donde lleguen las raíces pequeñas. The ideal watering zone is partway under the canopy of the tree and extends out beyond the drip line. Que después el árbol, él habla de canopy, canopy es como el cuerpo del árbol, ese es el área, la zona del árbol, y ahí hacia allá es el pie de agua que debemos cubrir, pero debemos extendernos más allá para cubrir las raíces hacia los lados. Watering deeply takes a fair amount of time. Depending on your soil type, especially if it is a clay soil, it may take extra time for the water to absorb to go 12 inches deep. Para ponerle mucho, para un árbol necesitamos más agua y más profundidad. Eso requiere más tiempo también para que puedan las raíces ser absorbidas. Entonces tienen que tener en cuenta que el tiempo de riego va a ser más largo. The network of matted roots right below the soil surface has a siphon that pulls the moisture in. It's very important to keep those roots hydrated. La red de raíces que se hacen hacia los lados está muy en la superficie y ellas se encargan de absorber el agua y llevarla hacia los troncos. Pero también hay que tener importante que el tronco tiene que ser profunda. To test to see if the water has moved 12 inches deep, take a long sharpened rod or long screwdriver and shove in the soil to see if you can shove that screwdriver into 12 inches of moist soil. En las raíces pequeñas debemos tener más o menos una profundidad de 12 pulgadas para que entre el agua. Él recomienda usar un destornillador para medir la profundidad y estar seguro de que está llegando el agua a las raíces. If you can test with the screwdriver or the rod and it goes down into moist soil that deep, a couple inches or a couple different locations where you watered, you can move to the next watering station around the tree. Ustedes pueden usar el destornillador para mirar cómo está la humedad del árbol y lo recomiendo hacerlo por todo alrededor y todo el círculo alrededor del área del árbol. This process should be done every couple of weeks as long as we have extended hot periods of weather. Que él recomienda que esto se va a hacer cada 2 semanas para estar revisando que está entrándole bien el agua a la tierra y están alimentando las raíces. This process will help reduce the stress on the tree during these hot times and will help keep the tree from respirating out so terribly fast. Este proceso de hacerle hueco a la tierra, revisar si está húmedo, también ayuda a que el árbol no se estrese con el calor y que crezca más rápido y saludable. For more information about how to water your tree, call David Lott in the North Platte office in Lincoln County at 308-532-2683. Bueno, para más información, comuníquese en inglés con Dave al teléfono 308-532-2683 en North Platte, en el condado de Lincoln. In Spanish, call Sandra at the Hall County Extension Office in Grand Island at 308-385-5088. Para información en español se pueden comunicar conmigo en el condado de Hall, en la oficina de extensión al 308-385-5088. Gracias por estar con nosotros. Have a great week and enjoy the Nebraska State Fair. Una maravillosa semana y disfruten la Feria del Estado. Gracias.